Listo. Bien, este curso de Excel, como les estaba diciendo, hay que tener más concentración, hay que tratar de no faltar, por favor, jóvenes. Es uno de los cursos que demanda de más concentración, más conocimiento. No quiero decir la palabra curso más difícil, pero sí es un cursito que necesita de nuestra atención y nuestro interés al 100%. ¿Ya? Se puede decir es una de las pruebas en la cual nosotros vamos a tener para ver cómo estamos, así como se dice, en ese empeño de querer sobresalir o aprender cosas como una carrera profesional técnica. ¿Ya? Lo que yo te podría aconsejar que tal vez en algún momento se te va a hacer difícil y te va a querer desanimar este cursito. Voy a hacer lo más didáctico posible para que tú lo puedas entender, ¿no? Pero necesito que pregunten, como siempre han estado ustedes, son un buen grupito que pregunta, participa, ¿ya? Y en Excel igual, quiero que ustedes le pongan si es que en Word y en Windows le pusieron un 100% de su interés, de su predisposición de querer aprender, acá colócale el 200, 300%, para ya que tú puedas entender, ¿ya? Cualquier cosita yo les puedo ayudar. Bien, entonces empezamos. Por favor, vuelvo a repetir, no falten, no falten. Y en Excel sí yo no voy a perdonar si es que faltan y no hacen su trabajo, pues lamentablemente voy a tener que colocar notas bajas o desaprobatorias. Y ahí va a quedar frustrado tus ganas de querer estudiar, pero no va a ser mi culpa. Es culpa de ustedes mismos. Yo estoy dispuesto a poderles ayudar cuando veo el interés y las ganas de querer aprender. ¿Ya? Pero si son así débiles y tiran la toalla tan rápido, apenas se les presenta una dificultad, pues tal vez no merecen, ¿no? Estudiar todavía o no están preparados. Y no creo que en ustedes pase eso. Todos merecemos, todos somos inteligentes y todos queremos sobresalir y aprender. ¿Ya? Y para eso estoy yo, para poderles ayudar. Entonces, necesito que se concentren al 100%, ¿ya? Como en toda la vida, siempre vamos a encontrar dificultades. Una de las dificultades en tu profesión, en tu carrera que estás estudiando es aquí vamos a encontrar un poco difícil, se podría decir, pero no imposible, no imposible, ¿ya? No imposible. Entonces, todos podemos aprenderlo. Para como motivarlos, cuando yo también estudié Excel tenía, pues, ¿cuántos años? A ver, 17 de repente. Antes de eso estudié QPro, había un programa llamado QPro. Yo estudié computación, cómo me gustó lo que es la computación, el mundo de la informática, la tecnología. A mí me mandaron un vacacional, pero disculpen que les cuente esta breve, pequeña historia para empezar, ¿no? A mí me mandaron un vacacional hace mucho tiempo de computación, donde las computadoras ni siquiera tenían sistema operativo, se cargaban con un disquete y se trabajaba full DOS. Y tenía esa habilidad de aprender rápidamente los comandos. El DOS también es full comandos nada más. Y me gustó, me llamó mucho la atención y era uno de los alumnitos que sobresalía, que estaba ahí, ¿no? Interesado en querer aprender. En esos tiempos no había ni internet, no había nada, solo era puros comandos. Y era muy bonito manejar la computadora en ese entonces. Bien, entonces a partir de ahí decidí enfocarme en esa rama, ¿no? Y comencé a estudiar ya profesionalmente. Bien, y en mi proceso de aprendizaje, pues se me presentaron dificultades nuevas también. Una de ellas fue el Excel. Primero fue el Excel, ¿no? Yo primero estudié en Senati. Yo he estudiado en Senati, he estudiado una carrera técnica en un instituto del Estado y también en la Universidad de La Cantuta. Hice mi posgrado para profesor de computación, de informática y matemática. Sale el grado de licenciado, ¿no?
En la uni he llevado cursos, en IDAN estudié ensamblaje, siempre ahí metido. Hoy en día y siempre estoy estudiando cursos online. Los cursos online ahorita están bastante cómodos en la modalidad del video, que ya les voy a explicar luego. ¿Ya? ISEC va a abrir esa modalidad, pero va a haber talleres de prácticas y va a costarles bastante cómodos para que puedan ahí repasar en la modalidad esta. Ya les voy a ir explicando y contando conforme vamos programando estas actividades. Entonces, jóvenes, el Excel no lo entendí en la primera, tuve que llevarlo nuevamente. Lo estudié porque tenía ganas de, o sea, no, yo dije, no, esto no me va a ganar, ¿no? No me va a bajonear ni tampoco me va a quitar las ganas de querer aprender, tener un título, una carrera, ¿no? Entonces lo volví a estudiar. Me compré un librito, me ayudé con unos amigos que lo entendían mejor en ese momento. Y ahí aprendí, hasta que una vez que lo aprendí, yo dije, esto era tan fácil, ¿por qué se hizo tan difícil? Es simplemente predisposición y ganas de querer aprenderlo, joven. Ahora, si tú te rindes con facilidad, pues estamos ahí no estando haciendo las cosas bien, ¿ya? Cuando las cosas se ponen un poco complejo, hay que ponerle más empeño nada más y tener ganas de quererlo aprender. Bien jóvenes, ¿no? Y estudié así el Excel nuevamente y ahí ya lo aprendí. Después se me presentaron dificultades como la programación, lenguajes de programación y me gustó. A partir de ahí, como me gustó el Excel, empecé a aprender bastante programación y es muy bonito. Bien, entonces espero que esas anécdotas que les cuento también a ustedes los motiven. Si no lo entiendes en la primera, no vas a ser el primero ni el único ni el último que no va a entender el Excel tal vez. Así como hay alumnitos que lo entienden rapidísimo, ¿no? Somos seres humanos. Entonces, trata de volverlo a llevar en un repaso, ¿sí? Por eso que siempre se programa repasos de Excel, talleres de Excel, para que tú puedas ahí mejorar. Bien, jóvenes. Entonces el Excel es un cursito que vamos más importante de este módulo, porque si tú manejas el Excel vas a tener mejor oportunidades de conseguir un trabajo en una empresa, una oficina, en una institución. El Excel se le conoce como hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque aquí en Excel, mediante la matriz que tiene, la matriz es una cuadrícula, una tabla que está conformado por columnas y filas. Mediante esa matriz nosotros vamos a resolver problemas matemáticos, estadísticos, financieros, de ingeniería y de varios tipos de ramas que existen en el Excel. Ahora, todo no vas a aprender. A veces me dicen, profesor, yo quisiera aprender todo Excel. ¿Por qué no nos enseña más funciones, no? Algunos tienen más ganas de aprender. Porque no todo podemos aprenderlo porque hay funciones de Excel que requieren de un conocimiento previo. O sea, como yo no puedo enseñarte algo, por ejemplo, el Excel financiero, si no conoces de finanzas o no has estudiado por lo menos administración o cajero bancario. Entonces, no se te puede enseñar ese tipo de funciones. No te puedo enseñar un Excel contable si tú no sabes o no tienes conocimientos de contabilidad. No me vas a entender nada o no vas a entender nada sobre ese curso. Y así, ¿no? Un Excel de ingeniería también hay, en ese estadístico. El Excel que vas a aprender, yo te voy a enseñar, es un Excel general, en general, de forma general, lo más utilizado, lo más común, ¿ya? Y ya está en ti querer aprender más funciones de acuerdo a la carrera o conocimientos previos que tú tengas. Bien, entonces, ya sabemos que el Excel es una hoja de cálculo y lo utilizamos para resolver problemas matemáticos, financieros, estadísticos, lógicos, científicos y algunas ramas más. Abrir el Excel. El Excel lo podemos abrir, jóvenes, vamos a empezar. Lo podemos abrir de diferentes formas, como tú debes saber, ¿no? Si es que lo tienes como acceso directo, si lo tienes anclado en la barra de tareas, si lo tienes como acá en inicio, ¿no? Entonces se puede abrir de muchas formas.
Y la forma que normalmente yo explico aquí en los cursos es la forma con ejecutar. Entonces, primero abrir ejecutar. Les hago recordar que ejecutar se puede abrir presionando Windows más R. Windows más R. Y luego vas a escribir Excel, ¿no? Y presionas aceptar. De esa manera podemos abrir Excel. Claro está que debe estar instalado en sus computadoras, ¿no? Windows R, abrir ejecutar y ahí va a escribir Excel. Enter. Y ahí voy a abrir mi Excel. ¿Bien? La ventana que se muestra en Excel también, así como los programas de Word que ustedes acaban de ver, a propósito, pueden solicitar su certificado de Word de curso aprobado. ¿No? Pueden pasarme la voz o en todo caso llamar al instituto para poder darles esa certificación de curso, ¿no? De Word, por ejemplo, o de Windows. Bien, entonces en Excel encontramos también algunas plantillas relacionadas al programa. Acá también hay más plantillas que podemos ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, hay presupuesto mensual, ya está programado para hacer una especie de presupuesto. Hay calendarios, lista de tareas semanales, una especie de horario escolar o de tareas. Podemos ayudarnos, mira, informe semanal de asistencias también. Lo podemos adaptar a la necesidad de nosotros. Facturas, factura sencilla, seguimiento de la factura. Entonces, ahí, por ejemplo, les voy a enseñar. Lo malo es, a ver, esto una vez lo hice también en un seminario. Lo que pasa es que esto se les enseña a los chicos que ya conocen Excel, que ya lo aprendieron, que ya saben lo que es funciones, ya conocen las funciones. Entonces aquí se les hace bastante sencillo manejar estas plantillas. ¿Ya? Hay muchas plantillas que en los seminarios les enseño a utilizar, porque a veces no lo conocen. Como estos temas no se agarran en la malla curricular no está y se deja de lado. Pero es muy bueno aprender esto, estas plantillas. En Word también hay, pero en Word es más sencillo de aprenderlo, pero en Excel sí hay que tener un conocimiento ya. Ahora, no les puedo enseñar ahorita porque ustedes van a aprender Excel recién y para aprender Excel debemos hacer un libro en blanco. ¿Ya? Debemos hacer un clic en libro en blanco y ahí comenzar a trabajar. Vamos a hacer clic ahí, libro en blanco, y se abre la matriz. Esta es la matriz. Entonces, vamos a anotar, jóvenes, las partes importantes de Excel. Solo las partes de Excel voy a anotar, ¿ya? Partes del entorno, gráfico de Excel. El Excel tiene sus propias partes de su entorno, ¿no? Y hay algunas partes que ya los tiene junto con otros programas, como la barra de título, la barra de herramientas de acceso rápido, los botones de control, las pestañas, la cinta de opciones. Eso también lo tiene Word, eso ya no lo voy a mencionar. Voy a mencionar, como les vuelvo a repetir, las partes de Excel. A ver, uno, tenemos este cuadrito de acá. Este cuadrito, jóvenes, es el nombre de la celda. Dice cuadro de nombres. Este cuadro de nombres, ahí se muestra el nombre de la celda. Ahorita te explico de dónde sale el nombre de la celda, que es una celda. ¿Ya? Esta zona se llama cuadro de nombres. Cuadro de nombres. Dos. Insertar una función. Insertar función. Y ahorita te explico también qué es función, ¿ya? Poco a poco, tranquilo. Estoy mencionando este botón. Este botoncito. Este botoncito, jóvenes, te permite insertar una función. Y una función es un comando programado que ya está incluido en Excel.
La función no es para que se te haga difícil el Excel, la función al contrario es para que hagas algunos cálculos en forma más rápida. Por eso existe la función. El Excel lo crearon no para hacernos la vida difícil, al contrario. El Excel lo crearon para que tú puedas realizar tus cálculos más fácil y más rápido y más precisos, sin error, sin margen de error. Entonces se programaron bastantes comandos llamados funciones. Existen una gran cantidad, miren, vamos a hacer como se dice, por ahí una exploración para que vayas conociendo algunas funciones, ¿no? Y puedas por ahí experimentar, mira. Al hacer clic aquí, este se llama insertar función, sale esta ventanita donde vamos a encontrar primero las funciones más usadas en el momento, ¿no? Acá está. Estas son las funciones que se han usado o las más comunes, las usadas recientemente. Aquí encontramos, miren, la función suma, promedio, todo esto son funciones, sí, hipervínculo, contar, max, seno, sumar puntos, sí, pago, debes. Tú dirás, profesor, que esas son las únicas funciones, no. Si nosotros queremos ver todas las funciones, tendríamos que revisar por categorías, ¿no? Mira, acá, financieras. Acá encontramos, miren, todas estas funciones son financieras. ¿Ve? Profesor, ¿y por qué no podemos aprender esto? Bueno, tendríamos que tener conocimiento de matemática financiera, o de finanzas, o de fórmulas financieras para poder usar estas funciones. Si es que yo no tengo conocimiento de eso, pues podría aprender algo, ¿no? Pero no todo. Algo de ahí. Bien. Luego tenemos aquí, miren, fecha y hora. Son funciones de fecha y hora nada más. ¿Ve? Mira la cantidad de funciones que podemos aprender. Tenemos matemáticas y trigonometría. Miren, ve. Todas las funciones. Son comandos. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos hacer nosotros en Excel para aprenderlo? Es memorizar las funciones, jóvenes. Memorizar cómo funcionan y qué datos me pide para que funcionen. A eso se le llama su sintaxis. ¿Qué cosa es su sintaxis? Es cómo funciona o qué datos te pide, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una función matemática. A ver. Por ejemplo, la función entero. Le hago clic, acá dice, redondea un número hasta el entero inferior más próximo. En palabras comunes va a redondear un número. No va a redondear en realidad. Lo que hace entero es muestra la parte entera de un número. Muestra la parte entera de un número. Eso hace redondear. Es una función. ¿Y cuál es su sintaxis, jóvenes? Su sintaxis es lo que te pide aquí, mira. Dice entero, entre paréntesis, un número. ¿Qué significa? Que yo debo darle un número para que funcione y haga su trabajo. A eso se le llama sintaxis. Es como preparar un ají de gallina. Un ají de gallina para que salga rico, ¿qué tienes que hacer? Tener todos sus ingredientes. No puedes hacer un ají de gallina si no tienes la gallina o el pollo. O no puedes hacer un ají de gallina si es que no tienes unas cebollas. Si no tienes ¿qué más se le echa? Creo que pan remojado con leche, algo así, ¿no? Queso, algunos le echan, el ají amarillo, ¿no? Entonces, todo eso pide este plato, te pide todos esos ingredientes para que te salga un buen plato. Entonces, en el caso de las funciones, te piden así también datos para que funcionen. Y si tú no le das todos los datos requeridos, la función no va a funcionar. ¿No? A ver, vamos a ver otra función por acá. Matemática. A ver, una conocida vamos a buscar. Entero es conocido. Potencia. Potencia, ¿qué te pide? El número, acá dice, mira su sintaxis, potencia te pide un número, coma, en algunos casos de repente en tu Excel es punto y coma.
punto y coma. Y tú, me vas a decir, profesor, ¿y cómo sé yo si es que es como punto y coma? Ahorita te lo voy a explicar. En la sintaxis que el mismo Excel te va a ayudar, ahí se va a ver si tú debes usar coma o punto y coma. ¿Ya? Poco a poco. Lo que estoy tratándote de explicar es la gran variedad de funciones que hay. Las funciones no son para que nos haga difícil, ¿no? El Excel, sino para ayudarnos. Por ejemplo, yo para sacar una potencia puedo utilizar una función que me ayude a sacar la potencia. Y esta función te pide un número, coma, y la potencia que va a salir o sacar. Entonces la función se encarga de hacer eso. Eso vamos a hacer luego unos ejemplos de algunas funciones así para que tú vayas aprendiendo qué es la sintaxis. Y así, jóvenes, todo función, la raíz, por ejemplo, ¿qué te pide la raíz? Solamente un número, saca raíz cuadrada. ¿Ya? Redondear, por ejemplo, acá hay redondear. Esta función, redondear. ¿Qué te pide redondear? ¿Qué hace? Dice, redondea el número de decimales especificados. Te pide número, coma y un número de decimales que va a redondear. Esa es su sintaxis. Tú tienes que darle un número, coma y colocarle cuántos decimales quieres que redondee. Esos dos datos tú debes darle a la función. Y si tú no les das esos datos, pues la función no va a funcionar. Como les decía, eh, son datos que te pide la función para que funcione, ¿no? Es como preparar un lomo saltado nuevamente, ¿no? ¿Qué cosa necesita para un lomo saltado? Papa, carne, cebolla, ¿no? Si falta uno de esos ingredientes, pues no te va a salir bien. Esas son las funciones. Si tú no le das lo que necesita, no va a funcionar, te va a salir error. Entonces hay que saber reconocer la sintaxis. Hay que aprender y memorizar los nombres de las funciones y saber qué hace. Pero en el caso de la sintaxis, el Excel te ayuda bastante y eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, jóvenes, todo esto son las funciones, miren. Son un montón de funciones, categorías de funciones. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Seguimos. Hasta ahí, preguntas. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, jóvenes? A ver, por favor, participen. Preguntas. Preguntas. Algo que de repente se te prendió el foquito y quisieras preguntar. Algo que no entendiste. A ver, jóvenes, por favor, necesito que participen. En Excel más todavía. Tienen que preguntar bastante. No sean mecanizados. ¿Qué preguntar? ¿Nada? ¿No hay preguntas? El cuadro de nombre nos va a permitir, bueno, primero nos permite ver el nombre de la celda y también nos va a permitir ver el nombre de un rango de conjunto de celdas. ¿Ya? Eso también ya los voy a explicar. Por ejemplo, los rangos, sus nombres se basan en la celda inicial, celda final. Por ejemplo, yo tengo una tabla donde registro los sueldos de los trabajadores. ¿Ya? Y ese rango vamos a suponer que es desde A5 hasta D100, A5 D100, así es el rango, celda inicial, celda final. En vez de usar A5 D100, yo le doy un nombre a ese rango, le voy a dar el nombre de sueldos. Entonces ya no uso A5 D100, sino ya uso sueldos. Esa palabrita comienzo a usarlo dentro de las funciones o fórmulas. ¿Y por qué? Porque se le ha asignado un nombre a ese rango. Ese es asignar nombres, ¿no? Eso ya lo van a aprender poco a poco, poco a poco. Es muy importante conocer esto de los nombres, pero ahorita no les puedo enseñar todavía. Poco a poco ya vamos aprendiendo todo esto de Excel. Bien. Luego vemos esta se llama barra de fórmulas, barra de fórmulas.
Barra de fórmulas, jóvenes. Esto. Esta es la barra de fórmulas. Aquí en esta barrita podemos generar nuestras fórmulas o podemos ver las fórmulas que existen en una celda. Toda esta barrita grande se llama la barra de fórmulas. ¿Ya? Ya lo vamos a usar o en todo caso ver para qué funciona. Luego tenemos las columnas. Las columnas. Las columnas. Las columnas, jóvenes, son las letras que vemos acá. Es la A, la B, la C, esto se llama columnas. Recuerda que las columnas son verticales, ¿no? Si no diferencias entre fila y columna, acuérdate que las columnas son como las columnas de tu casa, son verticales. Entonces tenemos un montón de columnas. Tenemos un montón de columnas en Excel. Por ejemplo, tengo la columna A, B, C, D, E, F, G, H, J, K hasta la Z. De ahí empieza A, B, A, C hasta la Z. De ahí empieza A, B, A, C hasta A, Z. Sí. Y es una gran cantidad de columnas. Si tú quisieras saber la última columna de esta hoja, se presiona control más la barrita del lado derecho, perdón, más la flechita del lado derecho de tu teclado. Control flechita al lado derecho te va a llevar a la última columna, que es la columna XFD. ¿Ya? Esa es la última columna. Para llegar a XFD ha tenido que pasar un montón de columnas. Para retroceder y regresar con control flechita hacia la izquierda. Control y flechita hacia la izquierda. Bien, jóvenes. Entonces ya sabemos quiénes son las columnas. Ahora vamos a mencionar las filas. A ver, me enseñaron que sirve es el cuadro de nombres. Puedo decir para qué sirve el cuadro de nombres. A ver, como les vuelvo a repetir, el cuadro de nombres sirve para ver el nombre de la celda y para asignar nombres a un rango. Ya, a ver, mejor de una vez les explico para que lo entiendan, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo selecciono este ranguito desde acá, desde A hasta A, este es A1, miren, cuando yo hago clic acá, dice aquí en cuadro de nombres, dice A1. Cuando hago clic por acá, dice J6. Cuando hago clic por acá, dice H19. Entonces, para eso sirve, ¿no? Te va a mostrar el nombre de la celda. Entonces, clic en cualquier celda, él te lo va a decir qué celda es. Eso ya, ahorita les vuelvo a explicar también. Si es que tu pregunta es, profesor, ¿y de dónde sale el nombre de la celda? Ahorita te lo digo también. Ahora, un rango es así. Por ejemplo, si yo selecciono desde A1 hasta H15, profesor, ¿y cómo sabe que ese es el rango A1 H15? El rango se reconoce o se cuenta de la siguiente manera, desde la primera celda, que es A1, hasta la última que tú selecciones, que es H15, que es esta. A1, H15. H15. Entonces, a ese rango se le llama así. Así, miren. A ese rango se le llama, profesor, ese rango se llama A1 hasta H15. A1 hasta H15. Ese es el rango, ¿no? A1 hasta H15. Ahora, en vez de usar A1 hasta H15, se le puede dar un nombre a esto para trabajarlo mejor. Eso, lo que pasa es que esto ya entramos al tema de lo que es referencia externa, rangos de nombres, ¿ya? Para poder entender mejor. Pero yo le puedo asignar un nombre. En vez que se llame A1 H15, yo le puedo llamar datos. Así. De tal manera que este rango A1 H15 ya se va a llamar datos. ¿Y dónde se le da el nombre?
Aquí. Acá es una de las formas. Hay otra forma también de dar nombre. Aquí. Lo selecciono y acá arriba hago clic y le coloco datos. Y presiono Enter. Y listo, jóvenes. Ese rango ya nos, aparte de llamarse A1, H15, se llama datos. Se llama datos. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo sé yo que se llama datos? Cada vez que selecciones A1 hasta H15, así, sale el nombre, mira. Mira, yo selecciono A1 hasta acá, no hay nombre, no es, sale la primerita A1. Pero si yo selecciono A1 hasta H15, mira lo que sale arriba, datos, porque le asigné un nombre. Esto ya lo van a entender mejor poco a poco, jóvenes, ¿ya? Poco a poco, poco a poco. Espero que ahí más o menos hayas entendido un poquito qué es darle nombre a un rango. Seguimos. Entonces ya sabemos que las columnas son las letras, las filas. Las filas. Las filas son los números, jóvenes, que tenemos aquí, mira. La fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, 5 y a la última fila. Si yo presiono control, flechita hacia abajo, llevo a la última fila. Llego a la última fila. ¿Ya? 10 es 10.000, no, es 10.485.076. Así es, ¿no? Miren, esa es la última fila, jóvenes. La última fila. Quiero regresar, control, flechita hacia arriba, regreso a la primera fila. Tenemos la celda. La celda. La celda, jóvenes, es la intersección. La celda es la intersección de una columna con una fila, mira. Por ejemplo, si esta columna G se intersecta con una columna 12, formarían esta celda. Esta cabe. G12. G12. Forman esta celda. Y esa celda tiene el nombre justamente de esa intersección. Esa celda se llama G12. ¿Por qué, profesor, se llama G12? Porque está formada por la columna G y la fila 12. G12 se llama. Siempre va primero la columna, luego la fila. Por ejemplo, esta de acá. J6. J6. Columna J, fila 6. A ver, esta celda, ¿cómo se llama? A ver. La que acabo de seleccionar, ¿cómo se llama? Participen, jóvenes. A ver. Columna I, fila 20. Y... ¿Y es esa? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Y 20, ¿no? Y 20, exactamente, jóvenes. Y 20. Y 20, miren, ¿ven? Eso es importante que ya lo vayas captando. La columna es la I. Cada celda tiene su nombre y el nombre sale de la columna y fila que lo conforman. ¿Ya? Luego tenemos, jóvenes, las hojas. 7. Las hojas. Las hojas. Así como el Word tiene su documento, el archivo de Word se llama documento y el documento tiene sus páginas, el archivo de Excel, el archivo de Excel se llama libro y tiene sus hojas. El archivo de Excel se llama libro y tiene sus hojas. Y acá están sus hojas, jóvenes. Por defecto, en estas versiones últimas viene una sola hoja, pero podemos insertarle más hojas. Bien. Entonces, por favor, si alguna duda tienen, formulen sus preguntas para la próxima clasecita, para la próxima sesión. Ahorita ya termina la primera, me queda 1 minuto y algunos segundos y regresamos en breve para continuar con Excel. Bien,
Concentración, participen, conecten, hay que conectarse rápido, coloquen sus asistencias, por favor. Acá veo, a ver, ya, 11 han puesto su... Ya, regresamos, jóvenes. Cualquier pregunta que tengas, ya formúlamela y en la segunda reunión lo estamos resolviendo. Regresamos.